Siguiendo entonces con el seminario, vamos al punto número 3 que habla acerca de la privatización por completo de la religión. Imagínese usted, lo raro que se escucha eso, ¿no? Privatizar la religión, eso se escucha medio extraño, ¿verdad que sí? Por lo menos para mí suena extraño, privatizar la religión y por completo. Vamos a ver qué es lo que quiere decir acá con privatizar la religión. Dice aquí, otra aproximación a las divisiones creadas por la religión es permitir que las personas puedan creer en privado que su fe es la verdadera y que pueden evangelizar a los demás, pero que las creencias religiosas deberían suprimirse del ámbito público. Pensadores influyentes como John Rowe o Robert Audi han señalado que en las discusiones políticas y públicas no debemos adoptar una posición moral a menos que tenga una base secular y no religiosa. ¿Qué les parece? O sea, la idea aquí es que nos desconectemos de toda base que tenga que ver con la moral, que nos desconectemos de toda base que tenga que ver con principios éticos y valores. O sea, esas son cosas que tiene que dejarla la gente en su casa. Cuando vengas a trabajar, en el trabajo te vas a dedicar a trabajar, a más nada. Cuando estemos en un meeting político, se va a hablar de política y de más nada. Y que no venga nadie a tratar de hablar o de tratar de influir con un precepto religioso, porque eso va a ser intolerable. A eso que se refieren cuando hablan de privatizar la religión. Rowe es ampliamente conocido por insistir en que lo que él denomina visiones religiosas absolutas deberían excluirse del discurso público. Imagínese usted, en pocas palabras, nos van a cercenar, o esta medida buscaría cercenar nuestro derecho a la expresión. Y acuérdense que eso es un derecho humano. La libertad de expresión es un derecho humano. Yo no, por más que sean las religiones, las ideas religiosas, lo que yo quiero expresar, eso tiene que ver con apelar al principio del derecho a la libre expresión. Entonces, aquí estarían cercenándose el derecho a la libre expresión. Y eso es un problema gravísimo y dantesco, por supuesto. Dice aquí, recientemente muchos científicos y filósofos afirman una declaración en defensa de la ciencia y el secularismo, la cual instaba a los líderes de nuestro gobierno a no permitir que los actos legislativos ni ejecutivos se vean influenciados por creencias religiosas. Lo que está pasando un poco en Estados Unidos, que ya yo les he puesto el caso. En Estados Unidos yo les comenté a ustedes la vez pasada, voy a hacer rápidamente el comentario, fue una nación que se levantó sobre bases cristianas, y no sobre bases cristianas católicas, sino sobre bases cristianas reformadas. Por eso Estados Unidos se convierte en la nación que se convierte en tan poco tiempo, una nación muy poderosa, se convierte en el hegemón del mundo, y básicamente eso se dio porque era una nación sociológicamente reformada. O sea, lo que usted aquí en Venezuela, por ejemplo, predomina el catolicismo, y usted ve que hay muchas más iglesias católicas que evangélicas, pero en Estados Unidos era lo contrario. En Estados Unidos son más las iglesias reformadas, protestantes, evangélicas, cristianas, que las iglesias católicas. Y eso hizo que el pueblo se levantara. Pero ahora están llamando a excluir esto. Están llamando a que esto no se debe hacer, una declaración en defensa de la ciencia y el secularismo, la cual insta a los líderes de gobierno a no permitir que en los actos legislativos ni ejecutivos se vean influenciados por creencias religiosas. Entre los firmantes de la carta estaban Peter Singer, Wilson, Daniel Dennett y otras personalidades más. A manera de ejemplo, el filósofo Richard Rorty sostiene que la fe religiosa debe ser un asunto estrictamente privado y que no debe ser llevado a las discusiones sobre políticas públicas. Utilizar un argumento basado en una creencia religiosa es simplemente un freno al diálogo, en el que no pueden enfrascarse los no creyentes. ¿Qué les puedo decir? Aquellos que señalan que esta noción discrimina a la religión, Rorty y otros responden que esta política es simplemente pragmática. Ellos no se oponen ideológicamente a la religión per se, ni están pretendiendo controlar la creencia religiosa, siempre y cuando éstas se mantengan en privado. O sea que quieren reducirnos por completo ¿a qué?
quieren reducirnos por completo a que nuestra fe no salga de nuestras cuatro paredes del templo, que no salga de las cuatro paredes de nuestra casa, que no salga de las cuatro paredes de nuestras reuniones, sino que simplemente nos reservemos todo concepto que tenga que ver con religión para nosotros mismos. Ya no se vale en un meeting público, no se vale hacer proselitismo religioso, porque si vamos a privatizar la religión, una de las cosas que se va a cercenar, por supuesto, va a ser el proselitismo religioso. No podemos salir a evangelizar a la gente, porque se supone que cada quien debería creer, sí, en lo suyo. No les vamos a negar el derecho a creer, pero cada quien crea dentro de su círculo y no pretenda hacer proselitismo con otras personas, no pretenda traerse o arrastrarse a otras personas a tener la misma visión religiosa. Sin embargo, señalan que discutir constantemente sobre las religiones en la plaza pública fomenta las divisiones y demanda muchísimo tiempo. Fíjense, ni en las plazas públicas, en pocas palabras, no podemos evangelizar. Nada de campañas evangelísticas, nada de esas cosas. Las posiciones basadas en la religión son consideradas como sectarias y controvertidas, mientras que el razonamiento secular propio de las posiciones morales es visto como universal y accesible para todos. Sí, sobre todo eso. Por lo tanto, el discurso público debería ser secular y nunca religioso. Precisamente ese ha sido el problema, aunque esto no es algo que se pretende hacer, esto es algo que existe ya en muchas naciones del mundo. Hay naciones que dentro de su sistema político tienen integrado el hecho de no permitir que ningún tipo de confesión de fe se haga de manera pública, sino que cada quien, si cree en lo que cree, lo haga de manera privada, pero que ya de ahí para adelante no puedan dar ningún otro paso porque se les considera un delito que incluso puede ser penado y puede ser judicializado. Y en eso tenemos muchos casos dentro del mundo. El caso de Corea del Norte es uno de esos casos, la Rusia comunista fue otro de esos casos, la Vietnam comunista fue otro de esos casos, la Cuba comunista es otro de esos casos. Acá en Venezuela no se ha dado eso, gracias al Señor, y esperemos que nunca se dé, pero en todos esos casos que les nombré, la religión no tiene mayor preponderancia y se limita simplemente a círculos. De hecho, la gente cree en China, por ejemplo, que es una nación donde está creciendo vertiginosamente el cristianismo, y ya se habla de un 10% de cristianos, y un 10% de cristianos en China son 150 millones de personas, lo que abarcaría untar la población de varios países de Latinoamérica entera. No está hablar de poca cosa, del 10%, y se estima que en no más de 20 años China tenga más o menos como el 30 o el 40% de cristianismo, y tener 30, 40% de cristianismo, estamos hablando de tener 300, 400 o 500 millones de habitantes cristianos, porque no se sabe qué población puede tener China de aquí a 20 años. De repente ya ha rebasado la cifra de los 1.500 millones de habitantes y tenga 1.600, qué sé yo. Aunque no creo, porque el crecimiento demográfico en China está políticamente prohibido tener más de un hijo por pareja. Pero sin embargo, igualito. Eso es algo que no es muy fácil de controlar. La tasa de natalidad no siempre es fácil de controlar, y hay gente que uno ni se entera, ¿no? Y es complicado. Pero es lo que pretenden hacer este. Señala que discutir constantemente sobre la religión en la plaza pública fomenta las divisiones y demanda mucho tiempo. Las posiciones basadas en la religión son consideradas como sectarias y controvertidas, mientras que el razonamiento secular propio de las posiciones morales es visto como universal y accesible para todos. Por lo tanto, el discurso público debería ser secular y nunca religioso. Si no tenemos ninguna referencia sobre una revelación divina o una tradición confesional, deberíamos trabajar juntos para solucionar los grandes problemas de nuestra época, tales como el SIDA, la pobreza, la educación, etcétera, etcétera. Deberíamos reservarnos nuestras opiniones religiosas para nosotros mismos y unirnos en torno a políticas para el beneficio de la mayoría de las personas. Sin embargo, Stephen Carter, de la Universidad de Yale, dice que es imposible hacer a un lado las opiniones religiosas cuando realizamos algún tipo de razonamiento moral. Y es claro,
Si usted va a hacer un razonamiento moral, ¿cómo puede desligar su razonamiento moral de un valor religioso? Si la moral viene toda de la religión. La moral no nace simplemente en la metafísica filosófica. La moral es un hecho que se suscribe desde los flancos religiosos. Nosotros tenemos un sistema moral que son esos 10 mandamientos en la Torá, o que son estos 2 mandamientos a los que Yeshua resume los 10 mandamientos. Yeshua resume los 10 mandamientos en 2, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, ¿cómo integrar una noción moral que no esté teñida de algún movimiento religioso? Es imposible. Porque si yo pienso, por ejemplo, en no matar, tengo que suscribir la idea de que matar es malo. Enseguida se me va a venir la idea en la cabeza de que eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo desligar? O sea, ¿cómo prescribir moral? ¿Cómo promocionar una moral que esté completamente desarticulada del tema religioso? Bien sea cristiano, bien sea hinduista, bien sea budista. Es imposible, no se puede hacer. No se puede hacer porque el razonamiento moral viene de la religión. El razonamiento moral viene de las religiones. No viene, claro, la filosofía en su metafísica trata, que es una de las vertientes que toca la filosofía, la metafísica, trata de promulgar algunas fórmulas, algunas leyes, algunos valores éticos y morales, pero a fin de cuentas son subjetivos y son filosóficos. Y acuérdense que dentro de la filosofía no existe un consenso universal, porque algunos filósofos creen que la ética es una cosa, otros filósofos creen que no, que la ética no es eso, que la ética es esto, unos filósofos creen que la moral es esto, pero otro dice que no es eso, que es esto otro. Al fin de cuentas no existe un consenso dentro de la filosofía de manera universal en cuanto a lo que se refiere al tema de la ética y de la moral. No existe un consenso, y no lo va a existir nunca. No lo va a existir nunca, porque filosofar es simplemente entrar en un trance donde yo digo, creo y valoro lo que mejor me parezca a mí, lo que mejor creo yo que me puede parecer y lo que mejor creo yo que le puede parecer también a la gente. Pero eso así no resulta. Eso es extremadamente complicado que resulte. Dice aquí, sin embargo, Carter en la Universidad de Yale dice que es imposible hacer a un lado las opiniones religiosas cuando realizamos algún tipo de razonamiento moral. Eso es extremadamente correcto. Los intentos para crear una plaza pública en la que conversaciones religiosas en la que la conversación religiosa esté ausente, sin importar lo depurada que pueda ser, siempre terminará por decirles en última instancia a los miembros de la religión organizada y solo a ellos, a diferencia de los demás, que deben participar en un diálogo público solo después de hacer a un lado la parte suya que consideran la más vital, o sea, la parte religiosa. O sea, ya no tenemos derecho dentro de esta afirmación a expresar nuestros valores, nuestra moral y nuestra ética cristiana, porque eso se le va a considerar como un acto de estrechez mental, por un lado, como un acto de proselitismo religioso, y estoy intentando convertir a la gente a lo que yo considero que es la religión correcta. Eso va a estar rotundamente prohibido si se llega a privatizar la religión. ¿Cómo puede afirmar esto Carter? Comencemos por preguntarnos qué es la religión. Y aquí podemos todos hacernos una pregunta, que es exactamente qué es la religión. Algunos dicen que es una forma de creer en Dios, pero esto no encajaría en el budismo zen, que realmente no cree en Dios, porque el budismo no cree en Dios. Algunos dicen que la religión es una creencia en lo sobrenatural, pero esto se aplica al hinduismo, no se aplica al hinduismo, que no cree en un mundo sobrenatural que está más allá del mundo material, sino que solo es una realidad espiritual dentro de la empírica. ¿Qué es entonces la religión? Es un conjunto de creencias
que explican lo que es la vida, quiénes somos y las cosas más importantes de las que deberíamos emplear nuestro tiempo los seres humanos. Por ejemplo, algunos piensan que lo único que existe en este mundo material, que estamos aquí por accidente y que cuando morimos simplemente nuestros cuerpos se descomponen y que por lo tanto lo importante es decidir qué nos hace felices y no dejar que los demás nos impongan sus creencias. Debería observarse que aunque esa es una religión explícita y organizada, contiene una narrativa maestra, un recuento sobre el significado de la vida, así como una recomendación acerca de cómo vivir basados en ese recuento de las cosas. Por ponerles un ejemplo rápido de esto, en el siglo XVIII y XIX se creyó que para el siglo XX la religión iba a ser la ciencia. Y algunos tienen la ciencia por religión. Por ejemplo, este muchacho amigo mío que les comenté sobre el debate que tuve con él, él es de los que cree y piensa que la ciencia lo puede explicar todo. Y que nada que no pueda ser comprobado científicamente debe tener validez alguna. Bueno, hay muchas cosas que no pueden ser comprobadas científicamente. Para empezar, la misma ciencia no puede ser probada por sí misma. Yo no puedo aplicar el método científico para probar que la ciencia es verdad. Yo no puedo aplicar el método científico para afirmar un hecho moral o un hecho ético. Yo no puedo aplicar el método científico para confirmar cuáles son los axiomas matemáticos y físicos. No puedo aplicar el método físico para afirmar muchas de las cosas que creemos como ciencia. Y acuérdense que en esto, hace unas clases atrás yo les dije a ustedes que toda disciplina académica, toda ciencia, parten de puntos, tienen un punto de partida que es arbitrario. Arbitrario es que todo punto de partida de la ciencia es axiomático. Y los axiomas tienen la particularidad que no necesitan demostración. Nadie se atrevería a preguntarle a Arquímedes por qué la suma de los ángulos de un triángulo da 180 grados. Porque se le consideraría un estúpido en matemáticas. Porque eso no se pregunta. Porque eso sencillamente es un axioma y no necesita demostrarse. Y fíjense, la ciencia no puede demostrar la matemática. La ciencia no puede demostrar la física. El mismo método científico no puede demostrar la propia ciencia. Entonces la ciencia tiene muchísimas restricciones. Tiene muchas restricciones. La vida moral de una persona o, por ejemplo, los juicios estéticos. La ciencia no puede determinar un juicio estético, por ejemplo. La ciencia no puede venir y decir la gente fea es la que tiene tales características y la gente bonita es la que tiene tales características. Porque no hay nada más subjetivo que el juicio estético. Lo que para mí puede parecer horrible, para usted puede que parezca la cosa más hermosa del universo. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Es subjetivo. No sé quién fue quien dijo que la belleza está en los ojos de quien la mira. Y es así. Y a veces uno cree, a veces uno, para ser un poco jocoso, a veces uno ve una gente en la calle que uno dice, ese en su vida se irá a casar, hermano, porque qué cosa tan fea. Ah, caramba, pero a cuestión de unos meses de repente lo vio agarradito de la mano y otros mesecitos más lo vio que tuvo un muchacho. ¿Por qué? Porque la belleza está en los ojos de quien la mira, porque no hay una cosa más subjetiva que el juicio estético. Y en esto entra el refrán que dice que entre gustos y colores no han escrito los autores. Entonces la ciencia no puede evaluar un juicio estético. La ciencia no puede decir cuál es el prototipo de mujer perfecta ni cuál es el prototipo de hombre perfecto, porque eso es plenamente subjetivo. No sé si me estoy dando a entender con esto. Eso es absolutamente subjetivo. Entonces, ¿qué es entonces la religión? Bueno, es todo eso que les dije. Algunos sostienen que se trata de una visión del mundo, mientras que otros lo llaman una identidad narrativa. En cualquier caso, se trata de un conjunto de suposiciones sobre la naturaleza de las cosas basados en la fe. Y basado en la fe, es una religión implícita, entendida ampliamente. La fe en una visión del mundo y de la naturaleza humana nos brinda información sobre la vida de todas las cosas. Usted creerá que la fe es algo que solamente se aplica en términos de confesión, de confesiones religiosas. No
nosotros necesitamos la fe no solamente para las confesiones religiosas, incluso para creer en muchas cosas que la ciencia dice necesitamos tener fe. Hubo una clase que una vez dio un hombre, no sé si fue en la escuela de física, donde este hombre estaba dando, era de geología, una clase de geología. Y entonces había un profesor, un catedrático que estaba dando cuáles eran las diferentes teorías que existían acerca de cómo llegó el universo a ser, de cómo el universo se hizo y de cómo veníamos a ser los seres humanos. Y entonces el profesor explica teoría por teoría, todas las teorías que habían acerca de cómo se formó el universo y de cómo el ser humano llega a ser. Y después de que les dice todas las teorías, viene y al final le dice a los muchachos, miren, un profesor, un catedrático, viene y le dice, bueno muchachos, después de todo esto, tengan fe. O sea, porque para creer en cualquiera sea la teoría que nosotros creamos de cómo el universo vino a ser, sea de manera científica que quiera explicarlo, sea de manera religiosa que lo quiera explicar, necesito tener fe. Porque toda información de segunda mano es un acto de fe. Nadie se atrevería a decir que George Washington existió, no existió. Pero para nosotros creer en George Washington necesitamos tener fe en lo que los documentos históricos dicen. O sea que la fe yo la necesito para todo. Porque a mí no me consta que George Washington existió. ¿Por qué no me consta? Porque no viví en la época de George Washington. Sin embargo, hay registros documentales, registros históricos que aseveran la existencia de George Washington. Por ejemplo, la firma de George Washington en ciertos documentos, hay fotos, hay imágenes, hay tratados que él escribió y todo eso afirma que estamos ante un personaje histórico que existe. Pero para yo creer en él necesito tener fe, porque toda información de segunda mano es un acto de fe. Yo no necesito solamente fe para creer en Dios, yo necesito fe para creer en la ciencia, necesito tener fe para creer en todo cuanto me digan que a mí no me conste, o de aquello de lo que yo no haya sido testigo ocular. Pregunto, ¿alguno de nosotros acá fue testigo ocular de la resurrección de Yeshua? ¿Alguno de nosotros fue testigo ocular de la crucifixión de Yeshua? No, creemos en eso, ¿por qué? Por fe. Creemos por fe, pero no una fe ciega. No por una fe ciega, es porque es una fe que tiene registros históricos. Hay registros documentales, hay registros históricos que nos aseveran que ciertamente Yeshua fue un personaje histórico y que ciertamente fue crucificado y que ciertamente resucitó al tercer día, porque tenemos incontables fuentes que aseveran esos hechos. Entonces, para todo en la vida yo necesito tener fe. Por eso se creyó que la fe del siglo XX iba a ser la ciencia. Pero, lejos de ser la ciencia, la fe del siglo XX se convirtió más bien en el propulsor de gran parte de los conflictos bélicos que tuvimos en el siglo XX. Usted sabe que la tecnología siempre avanza precisamente en la guerra. Usted sabe que los mayores hechos científicos y los mayores desarrollos de técnicas científicas y tecnológicas han venido a través de la guerra. Por ejemplo, los transmisores de comunicación, todo eso vino de la guerra. Toda la necesidad de poder comunicarnos a través de máquinas, todo eso vino por consecuencia de la necesidad de guerra. Las guerras han creado toda la tecnología del mundo. Todas las tecnologías del mundo las han creado la guerra. Se inventaron portaaviones, ¿por qué? Porque había guerra. Se inventaron tanques de guerra, ¿por qué? Por la guerra. Se inventaron cuestiones científicas, ¿por qué? Por la guerra. ¿Cómo llegó el hombre a la luna? ¿Cómo llegó el hombre a tal lugar? ¿Cómo hay misiles transatlánticos que yo puedo presionar ahorita un botón acá y hacer que ese misil le dé la vuelta al mundo y después de que le dé la vuelta al mundo caiga en China y acabe con toda la sociedad china? Todo eso vino ¿por qué? Por la guerra. Las computadoras, exactamente. Las computadoras son una invención que vienen por la necesidad que surge dentro de las guerras de poder tener el control sobre el enemigo y de poder tener la posibilidad de ganar las batallas. Entonces ahí es donde el hombre comienza
a hacer ciencia, comienza la técnica a prosperar, comienza la técnica a hacerse. Todo viene de la guerra. Ya hay muchas cosas que nosotros vimos en los años 80, por ejemplo, de las guerras de las galaxias, que ya hoy existen, son una realidad. Los hologramas ya hoy existen, y los hologramas los vemos nosotros desde los años 80 en la ciencia ficción de Hollywood. La ciencia ficción de Hollywood mucha de la ciencia ficción de Hollywood se ha convertido en hechos reales y palpables hoy día. Los hologramas existen. Incluso hace años atrás leí un artículo que incluso ya los japoneses estaban desarrollando una técnica para la invisibilidad de los objetos y de las personas. Y hacían un truco que hacían que la persona se pusiera invisible. ¿Cómo lo hacían? No sé. Pero ya los japoneses estaban trabajando en eso. Solo leí yo hace mucho tiempo atrás ese artículo. Y se ha tenido fe en eso, dime. Yo tengo una pregunta. Yo también estaba revisando un artículo, o más bien como una noticia, un artículo que había algo que se llamaba psicotrónico, algo así. Psicotrónico. Sí, Ajá. creo que se llamaba así. Y como que esa cosa lo estaban usando en la parte militar, porque por eso podían inducir a una comunidad, a un individuo, a tener sensaciones y podían como que cambiar el comportamiento de la persona. O sea, es como que un arma, por así decirlo, Herética. ajá, que podía como que dar a la persona sensorialmente y cambiarla de comportamiento y un montón de cosas. Seguramente, no nos extrañe nada de eso. No estoy enterado de eso, de ese invento que me estás diciendo, pero seguramente lo hacen. Y también decía de que nosotros convivimos creo que por electromagnetismo, porque ahorita, por ejemplo, con los celulares no hay necesidad de que nos conectemos con un cable o algo para colocarlo. O sea, ahorita es una llamada y no requiere de un cable. Claro. Es algo ya Remoto, o sea, una tecnología remota. nosotros ya convivimos con esto. Sí, claro. Claro, sí, la ciencia ha llegado, acuérdense que, y todo esto son afirmaciones bíblicas, ¿no? La palabra dice que en los tiempos finales la ciencia del hombre iba a aumentar. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Ya estamos viendo clonaciones, ya existen mutaciones genéticas que están ya diseñadas por el hombre. Yo no sé si ustedes han visto el Liger, que es la mezcla de un tigre con un león. ¿No han visto eso? Hubo un científico, un zoólogo, creo que surafricano, que cruzó a un león con una tigresa y salió lo que ellos denominan Liger, porque es una mezcla entre tigre y león, y es una cosa, pero cuando se para en dos patas mide 4, casi 5 metros de altura, gigantesco, una cuestión. La pura cabeza pesa más que cualquiera de nosotros, la pura cabeza de ese animal. Entonces, eso es para que entendamos un poquito el tiempo en el que estamos, ¿no? Y cómo es desiertísimo esto de que esta declaración de la palabra, de que la ciencia en los últimos tiempos iba a aumentar en los hombres. Y estamos ante el tiempo donde eso ha ocurrido. Dice aquí, algunos sostienen que se trata de una visión del mundo, mientras que otros la llaman la identidad narrativa. En cualquier caso, se trata de un conjunto de suposiciones de la naturaleza de las cosas basadas en la fe. Es una religión implícita, entendida ampliamente. La fe es una visión del mundo y de la naturaleza humana, nos brinda información sobre la vida de todas las personas. Cada uno vive y opera según alguna identidad narrativa, eso es cierto. Bien sea que se trate de algo en lo que ha pensado y reflexionado o no. Todos los que dicen deberíamos hacer esto o no deberías hacer eso, razonar a partir de dicha posición moral y religiosa implica. Los pragmáticos señalan que deberíamos hacer a un lado nuestras visiones más profundas del mundo y encontrar un consenso acerca de lo que funciona, pero nuestra visión de lo que funciona está determinada por lo que pensamos que creen las personas. Cualquier imagen de una vida humana y feliz que funcione recibe necesariamente información de creencias profundas arraigadas en el propósito de la vida humana. Eso es cierto. Esto es completamente cierto. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos, eso se lo dije la vez pasada, todo lo que nosotros hacemos proviene de creencias,
proviene de que tenemos un cúmulo de ideas que de alguna forma hacen que nos movamos, que pensemos, que nos determinemos y que tomemos ciertas decisiones en la vida. Todo eso viene por razón de nuestras creencias. Hasta los pragmáticos más seculares acuden a la mesa con profundos compromisos y con recuentos narrativos de lo que significa ser humano. Hasta los pragmáticos. Usted sabe que el pragmatismo es una filosofía que no le da valor a los hechos teóricos, sino a lo práctico. Por ejemplo, la economía. El economista puede vaticinar lo que él quiera sobre cómo va a ser la economía de aquí a unos 20 años, mundialmente hablando. Él puede vaticinar lo que él quiera sobre la economía, pero eso no se demostrará sino hasta el momento en que ocurra. Sí, sí. Sí, pero la economía es totalmente pragmática. Ellos no se llevan tanto por las teorías, ellos por supuesto que tienen una narrativa. Hay una narrativa teórica, hay un marco teórico, pero sin embargo ese marco teórico no tiene mayor validez que lo que prácticamente puede ocurrir, o sea, pragmáticamente hablando, porque la economía es pragmática. Ese es el valor epistémico que tiene la economía, es pragmatismo puro. Entonces el pragmático es aquel que no le da valor a lo teórico, sino eso que vos me decís en teoría, eso que tú me estás planteando teóricamente, ¿se puede aplicar en la realidad? Si se puede aplicar tiene valor, si no se puede aplicar no tiene valor. Ese es el pragmatismo, pero hasta el pragmático tiene una narrativa. Porque para poder describir el propio término pragmatismo necesitamos recurrir a una narrativa. No sé si me están entendiendo con lo que les digo. Necesito recurrir a una narrativa. Así que hasta el propio pragmático necesita una narrativa conceptual que le dé sustento a sus teorías, porque de otra forma no puede funcionar. Hasta los pragmáticos, Rorty dice aquí, hasta los pragmáticos acuden a la mesa con profundos compromisos y recuentos narrativos de lo que significa ser humano. Rorty insiste en que las creencias basadas en la religión eliminan la posibilidad del diálogo. Imagínense usted. Pero todas nuestras convicciones más fundamentales son creencias casi imposibles de justificar ante quienes no las comparten. Conceptos seculares como autorrealización, autonomía, son imposibles de demostrar y son frenos al diálogo, así como apelaciones a la Biblia. Se considera que todo esto son frenos al diálogo. Pregunto, ¿la fe cristiana realmente restringe el diálogo? Les pregunto yo a ustedes. Ustedes saben qué significa la palabra diálogo. La palabra diálogo más que hablar, no, ya sabemos que dialogar es hablar, pero desde el punto de vista de cuál es su raíz etimológica. La palabra día, que es el prefijo que se utiliza en esta palabra, que es una palabra compuesta, la palabra día significa ir a través. Y diálogo, logos, viene de logos, que significa la palabra racional. Significa racionalidad. Entonces el diálogo significa ir a través de lo racional, a través de la racionalidad, ser alguien racional, pensar. Pregunto yo, ¿el cristianismo suprime el pensamiento? Yo ayer escribí en mi estado, yo no sé si todavía está por acá, para leérselos. No sé si ya se cumplieron las 24 horas o no del estado. No, aquí está, dice aquí. La fe que es estimulada por emociones, la fe que es estimulada por emociones dura lo que duran esas emociones. La fe bíblica no es emocional, nuestra fe es conceptual. ¿Qué quise decir yo cuando digo que nuestra fe es conceptual y que no es emocional? Que nuestra fe es racional. Racional. Dentro de nuestra fe subyace, dentro de la palabra que nosotros predicamos, subyace una racionalidad. Y siempre hay un diálogo. De hecho, el Logos se hizo carne, dice la palabra del Señor. ¿Quién es el Logos? Yeshua. ¿Quién es el Dabar? Yeshua. Dice que se encarnó.
el logos. Dice que la racionalidad de Dios, la interpretación que podemos dar de eso, o la exégesis que podemos hacer, es que la racionalidad de Dios, la lógica de Dios, se encarnó en el cuerpo de un ser humano. Porque Dios es un ser perfecta y absolutamente lógico y racional. Y si no me lo quiere creer, observe el universo. Porque los árboles se mueven. ¿Qué efectos tiene cada vez que un árbol se mueve? ¿Cuáles son las causas de que un árbol se mueva? ¿Por qué tenemos 4 temporadas dentro de lo que es el periodo de los 365 días del año? Porque hay 4 estaciones. Porque dependen de los ángulos en los que la Tierra se encuentra dentro de su movimiento de traslación alrededor del Sol. ¿Por qué? Todo eso subyace, detrás de todo eso subyace una racionalidad suprema, que es la racionalidad de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿impide el cristianismo el diálogo? Si usted se lo pregunta a Charles Darwin, a Isaac Newton, él le va a decir rotundamente que no. Porque Isaac Newton, que fue uno de los más grandes científicos de la historia, algunos todavía discrepan entre si fue Einstein o fue Isaac Newton. Todavía se discrepa, no hay un consenso, todavía no se logra llegar a un acuerdo entre cuál de los dos es el más grande científico que ha parido la historia. Algunos creen que fue Isaac Newton. Isaac Newton era un físico brillante, a quien se le atribuye la teoría de la ¿cómo se llama esto? De la gravedad. Fue un científico brillante y él pensaba que él iba a ser más reconocido por sus libros de historia, por sus libros de teología, que por sus libros de física, porque él era cristiano reformado, era creyente. Y fíjense, pregunto yo, la física que se desarrolla o el entendimiento que se desarrolla de la física a través de de Isaac Newton, a través de Isaac Newton, impidió el proceso de desarrollo de la ciencia porque él era cristiano. Lo impidió. O sea, sus creencias religiosas impidieron que la ciencia creciera. Al contrario, hermano. Al contrario, los grandes científicos que han sido creyentes han entendido algo. Y algo que han entendido es que el mundo que nosotros nos rodea es un mundo inteligible. Es un mundo que podemos medir. Al único que no podemos medir y que no podemos evaluar sus temperaturas es a Dios. Pero el mundo en el universo en el que vivimos es medible. Ya los telescopios hoy tienen ya no sé qué capacidad para llegar a ver astros a no sé cuántos años luz de distancia de la Tierra. Usted sabe que el Sol está a 8.13 minutos luz de la Tierra. O sea que usted viajando en un cuerpo, en una nave espacial, a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, llega en 8 minutos con 13 segundos al Sol. Eso es lo que se le dice la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es el tiempo que le toma a un cuerpo trasladarse, la velocidad de la luz es el tiempo que le toma a un cuerpo trasladarse a una velocidad de 300.000 kilómetros por hora en un periodo de un año. Eso es lo que se le llaman años luz. Y al Sol se llega en 8.13 segundos luz. 8 minutos, 13 segundos luz se llega al Sol. O sea, fíjense lo inteligible que es el universo en el que vivimos. Que ya el hombre ha podido calcular matemáticamente cuál es la distancia a la que está el Sol de la Tierra y en cuántos minutos nos tomaría llegar al Sol si viajáramos en una nave espacial que viaje a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es impresionante. Y los científicos que han sido creyentes, que han sido cristianos, han entendido esa realidad. Porque la palabra nos hace siempre un llamado a la observación. Dice, observa las aves del campo, mira las aves del campo, mira los lirios del campo. La palabra nos hace un llamado a la observación empírica. A la observación empírica. Al examen de las cosas.
nos manda a observar el examen de las cosas. Y si no me lo quiere creer, revise el libro de Proverbios, por ejemplo, revise el libro de Job, por ejemplo. En la palabra del Señor hay muchas cosas que son hechos científicos que se han comprobado miles de años después de que la palabra lo dijo. Miles de años después de que la palabra lo dijo. Por ejemplo, la redondez de la Tierra era algo que se sabía ya desde mucho antes de que lo dijeran los científicos modernos, y todas estas cosas, por ponerles nada más un ejemplo. Las declaraciones que parecen de ser de sentido común para quienes las hacen tienen sin embargo una naturaleza profundamente religiosa. Imaginemos que a la señora A sostiene que se debería eliminar toda la ayuda a los pobres en nombre de la supervivencia del más fuerte. La señora B podría responder: los pobres tienen derecho a un nivel de vida digno, pues son seres humanos como el resto de nosotros. La señora A podría esgrimir el hecho de que actualmente todo bioético piensa que el concepto humano es artificial e imposible de definir. ¿Qué les puedo decir? También podría agregar que no es posible tratar a todos los organismos vivos como un fin, sino como un medio, que siempre hay algunos que tienen que morir para que otros puedan vivir, y que esa es la forma en que funciona la naturaleza. La señora B replica con un argumento pragmático y dice que deberíamos ayudarles a los pobres simplemente porque eso hará que la sociedad funcione mejor, porque eso hará que la sociedad funcione mejor. La señora A podría responderle con argumentos igualmente pragmáticos y decir que sería aún más eficaz permitir que mueran algunos de ellos. La señora B podría enojarse y contestar acaloradamente que dejar que los pobres se mueran de hambre no es nada ético. Pero la señora A podría argumentar: ¿quién dice que la ética debe ser algo para todos? La señora B diría finalmente: no quisiera vivir en una sociedad como la que estás describiendo. En este intercambio de la señora B tratando de seguir a John Rawls y buscando argumentos neutrales y objetivos de acceso universal y que convencieran a cualquiera de los que debemos permitir, de lo que no debemos permitir que los pobres se mueran de hambre, ella habrá fracasado porque dichos argumentos no existen. En última instancia, la señora B proclama la igualdad y dignidad de los seres humanos simplemente porque ella cree que es lo verdadero y lo correcto. Presupone como un artículo de fe que las personas son más valiosas que las rocas o los árboles, aunque no pueden demostrar científicamente dicha creencia. Fíjense que esto no se puede demostrar científicamente. Yo no puedo demostrar científicamente que una roca tiene mayor validez que un ser humano, o que un ser humano tiene menor validez que una roca. En última instancia, sus propuestas en materia de políticas públicas están basadas en una posición religiosa. Fíjense que el intento es desarticular la religión, bien sea privatizándola, bien sea destruyéndola por completo, o bien sea encerrándola en las cuatro paredes de los templos nada más, o en las cuatro paredes de la casa de cada quien. Pero toda idea que evoque a un elemento moral, o a un elemento ético, a un elemento de cualquiera sea el valor, es en sí una religión. Está apelando a tratados religiosos. Porque es que la religión, hermano, es algo que nosotros traemos integrado como especie de un chip en la cabeza desde el mismo momento en que nosotros nacemos. No voy a entrar todavía en el tema porque para eso falta mucho, en el tema del argumento cosmológico, teleológico y todos estos argumentos que vamos a ver para demostrar la evidencia de la existencia, o más bien de la realidad de Dios, porque Dios no existe, Dios es una realidad. Después vamos a ver esos argumentos, pero fíjense que todo el discurso de estas personas gira en torno al hecho de valorar a la raza humana dentro de unos ciertos parámetros éticos y morales. Y cuando yo hago ejercicios de ese tipo, estoy apelando a criterios religiosos de manera inconsciente.
aunque no diga que esto lo dice el cristiano, aunque no diga que esto lo dice un hinduista, aunque no diga que esto lo dice un musulmán, pero estoy apelando a criterios religiosos de manera inconsciente. O sea que la religión es algo que es imposible de desarticular de una cultura. Imposible de desarticular de una cultura. No podemos desarticular la religión de ninguna cultura. Porque de hecho la palabra cultura viene del término cultus, que significa culto. ¿Culto qué? Culto a alguien que creemos que existe, que es superior a nosotros y que de alguna manera nos creó, nos dio vida y que nos da vida todos los días y que todos los días hace que nosotros podamos levantarnos de nuestra cama. Todo evoca siempre a una razón religiosa. Esto hace que Michael Perry, un teórico legal, concluya que es quijotesco, en cualquier caso, tratar de levantar una barrera hermética entre el discurso moral basado en lo religioso. Es imposible. Es imposible basar un discurso moral y separar eso del tema religioso. Imposible, no se puede hacer. Dice aquí, el discurso secular en los argumentos sobre políticas públicas, Rorty y otros señalan que el tema religioso es sumamente controversial, pero Perry replica en su libro Under God, bajo Dios, fe religiosa y democracia liberal, que las bases seculares de las posiciones morales no son menos controvertidas que las religiosas, y se puede esbozar una hipótesis muy sólida de que todas las posiciones morales son, al menos implícitamente, religiosas. Irónicamente, insistir en el razonamiento religioso insistir en que el razonamiento religioso sea excluido de la plaza pública es en sí mismo un punto de vista sectario y controvertido. Por supuesto, todo el tiempo, todo el rato que hemos venido estudiando este libro, hemos estado en el tema del que el argumento se convierte en contraargumento. Todas esas son ideas religiosas. De alguna forma u otra son ideas religiosas. Es imposible hacer a un lado nuestras convicciones sobre valores fundamentales cuando acudimos a la plaza pública. Citemos como ejemplo el matrimonio y el divorcio. Es posible redactar leyes en las que todos coincidamos en que funcionan separadamente de compromisos particulares sobre la cosmovisión. Dice el autor que no, que es imposible. Yo creo que no. Tus posiciones acerca de lo correcto estarán basadas en aquello que creas que es el propósito del matrimonio. La idea central del matrimonio tiene un concepto en sí que se define dentro de la Escritura. Ese concepto apela a una serie de valores. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos y hacemos el pacto delante de nuestro Dios Todopoderoso, nosotros hacemos una serie de votos y entramos en pacto con Dios. Las partes que vienen ya a ser una, vienen a entrar en un pacto con el Dios Todopoderoso. Pero ese pacto se sostiene sobre la base de una serie de principios, se sostiene sobre la base de una serie de elementos morales y éticos. Esos elementos y esos principios morales y éticos son los que vienen a describir el matrimonio, vienen a definir el matrimonio en su propio diseño, en el núcleo sustancial de su diseño. Que todos coincidan en que funcionan separadamente de compromisos particulares sobre la cosmovisión. Si crees que el propósito del matrimonio radica principalmente en la felicidad y el desarrollo emocional de los cónyuges, harás que el divorcio sea mucho más probable. La primera opinión está basada en una visión de la prosperidad y bienestar humanos, en donde la familia es más importante que el individuo, tal como puede verse en las tradiciones morales del confucianismo. Espérense que me perdí aquí en la lectura. Tradicionales del confucianismo, ya lo vi, el judaísmo y el cristianismo. Esta última aproximación supone una visión más individualista de la naturaleza humana, basada en la comprensión de las cosas propias de la iluminación. Está hablando del cristianismo. Las leyes del divorcio que tú crees que funcionan dependen de tus creencias sobre lo que significa ser feliz y completamente humano. Pero no existe un concepto objetivo y universal sobre lo que esto pueda ser.
Aunque muchos continúan pidiendo la exclusión de opiniones religiosas de la plaza pública, un creciente número de pensadores, tanto religiosos como seculares, están admitiendo que dicha petición es religiosa en sí misma. Fíjense cómo todo está, como siempre, ¿no?, sujeto a un criterio, a una forma de pensar, a una forma de ver de la vida, a una cosmovisión que a fin de cuentas está sujeto siempre a un criterio religioso, sea que estemos conscientes de él o no estemos conscientes de él. El cristianismo puede salvar al mundo. ¿Qué cree usted de esto? Me gustaría que nos abriéramos un poco acá al diálogo. El cristianismo puede salvar al mundo. Dice aquí: me he expresado en contra de la efectividad de todos los intentos por señalar que la religión crea divisiones en nuestro mundo actual, y sin embargo simpatizo fuertemente con sus objetivos. La religión puede ser ciertamente una de las mayores amenazas a la paz mundial. Al comienzo del capítulo describí la pendiente resbaladiza que cada religión tiende a establecer en el corazón humano. Esta pendiente resbaladiza conduce muy fácilmente a la opresión. Sin embargo, dentro del cristianismo sólido y ortodoxo, se encuentran grandes recursos que pueden hacer de sus seguidores agentes de la paz en la tierra. El cristianismo tiene en su interior un notable poder para explicar y extirpar las tendencias divisorias dentro del corazón humano. El cristianismo ofrece una base firme para respetar a personas de otros credos. Yeshua supuso que los no creyentes que habían en su cultura reconocerían con alegría gran parte de la conducta cristiana como buena. Esto supone una superposición entre la constelación de valores cristianos y aquellos de cualquier cultura o religión. ¿Por qué se presenta esta superposición? Los cristianos creen que todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios y que son capaces, por lo tanto, de alcanzar el bien y la sabiduría. La doctrina bíblica de la imagen universal de Dios lleva, por lo tanto, a los cristianos a esperar que los no creyentes puedan ser mejores de lo que podrían serlo, gracias a sus creencias erróneas. La doctrina bíblica del pecado universal también lleva a los cristianos a esperar que los creyentes la doctrina bíblica del pecado universal también lleva a los cristianos a esperar que los creyentes serán peores en la práctica de lo que deberían serlo gracias a sus creencias ortodoxas y que habrá muchos espacios para una cooperación respetuosa. Estoy leyendo todo esto seguido para después dar la explicación, no se preocupe. El cristianismo no solo hace que sus miembros crean que las personas de otros credos tienen bondad y sabiduría para ofrecer, sino que esperan también que muchas personas lleven una vida moral superior a la de ellos. Eso, pregunto yo, ¿eso ocurre? ¿En qué porcentaje ocurre eso? Les pregunto. El cristiano espera que las personas no cristianas incluso tengan valores morales y éticos que los lleven a ser superiores a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos definir esa idea? Mientras me refresco un poco. ¿Cómo podemos nosotros describir esa idea? Voy a volver a leer. El cristianismo no solo hace que sus miembros crean que las personas de otros credos tienen bondad y sabiduría para ofrecer, sino que esperan también que muchas personas lleven una vida moralmente superior a la de ellos. ¿Cómo se traduce eso? Según las enseñanzas de nuestro Señor, ¿cómo se traduce eso? Según las enseñanzas de Yeshua. Hay una palabra que define eso, una sola palabra. ¿Cuál sería esa palabra? ¿Cómo? ¿Cómo? Humildad, exactamente. Humildad. Acuérdense que la humildad es una de las improntas del cristiano.
la humildad debe ser una de las improntas del cristianismo, una de nuestras marcas fundamentales. El sello de un cristiano se conoce en su humildad. El sello de un verdadero cristiano. ¿Cómo? Eso también podría basarse en que, no recuerdo exactamente al parecer el texto, sino que dice como que apreciando a los demás como mayores que nosotros. Exactamente. Eso es lo que está diciendo acá. Eso es lo que está diciendo acá. Fíjense, vuelvo a leerlo. El cristianismo no solo hace que sus miembros crean que las personas de otros credos tienen bondad y sabiduría para ofrecer. O sea, no podemos desmeritar a nadie. Es lo que está diciendo. Sino que esperan también que muchas personas lleven una vida moralmente superior a la de ellos. Y esas cosas ocurren, hermano. Esas cosas ocurren. Hay personas que no son cristianas y que no tienen ningún tipo de confesión religiosa, y ustedes ven cómo esas personas son de éticas y de correctas en sus cosas. Y de repente ve un cristiano sin vergüenza pegándoselo un domingo, un sábado, o haciendo quién sabe qué cosa, o siendo adúltero, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra persona. Esas cosas ocurren. Ahora, ¿puedo llamar yo a eso una conducta cristiana? Es la pregunta de método. Por supuesto que no. Yo no puedo llamar conducta cristiana a una persona que hace cosas de ese tipo. Pero sin embargo, la percepción de nosotros siempre tiene que estar en el hecho de que nosotros primero y principal no somos superiores a nadie. Y que estamos, porque la iglesia no es un museo de santos perfectos, sino un hospital para los enfermos. Muchos han tenido la idea de que la iglesia es una especie de vitrina donde enfocamos y promocionamos a hombres y mujeres perfectas. No, la iglesia es un hospital para gente enferma. Esa es la iglesia. Eso que estamos haciendo nosotros acá, nosotros con esto ¿qué hacemos? Nos estamos inyectando cantidades de dosis de medicina para vacunarnos en contra de tanta basura que hay en este mundo y de tanta toxicidad que hay, no solamente desde el punto de vista exterior, sino desde el punto de vista interior de nuestro ser. Es lo que hacemos cada vez que leemos la palabra del Señor, cada vez que hablamos sobre un discurso, cada vez que entramos en un diálogo, cada vez que damos un curso como este. Estamos ¿qué? Desintoxicándonos, haciendo lo que dice Romanos 12:2, renovándonos en el espíritu del entendimiento, porque la única forma de conocer a Dios, que es en lo único que dice la palabra que podemos eufanarnos, la palabra del Señor enseña que en lo único que nosotros podemos eufanarnos es en conocer a Dios y en entender a Dios. Es en lo único que podemos eufanarnos, y para que eso se pueda dar tenemos que hacer lo que dice Romanos 12:2, renovarnos en el espíritu del entendimiento. ¿Por qué? No nos acostumbremos a este siglo, sino renovarnos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos ¿qué? ¿Cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor? Es decir, conocerle a Él y entenderle a Él. En eso es lo único que nosotros podemos eufanarnos, y no podemos tener un concepto más alto de nosotros que el que en la propia fe prescribe que debemos tener. Lo dice la misma palabra del Señor también. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, nuestra visión del mundo, la visión de un cristiano bíblico, mire que voy a hacer la diferencia entre un cristiano bíblico y un cristiano no bíblico, porque cualquiera puede encerrar dentro del término cristianismo toda una serie de cosas que luego cuando estudiamos y revisamos con lupa de cristianos no tienen absolutamente nada. Porque yo no pudiera denominar cristiano, por ejemplo, las cruzadas de la Edad Media. Yo no pudiera denominar cristiano tampoco a la Santa Inquisición romana, que en el nombre de la cruz asesinaron, mataron, llevaron a la hoguera cantidades de personas. Todo eso lo hizo la Iglesia Católica Romana. Pregunto, ¿la Iglesia Católica Romana es cristiana bíblica? ¿Hay cristianismo bíblico en eso? En ningún sentido. En ningún sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos hace un llamado. Nuestro Señor
Yeshua, nuestro Rey y Salvador, no nos hace un llamado a que estemos cercenando la vida de nadie, ni los derechos de nadie, sino que por el contrario, estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Sabe por qué la palabra dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos? Porque si yo le estimo a usted como superior a mí, usted lo va a hacer también conmigo, entonces no hay superioridad en nosotros, la humildad. Exactamente. Nadie es superior. Exactamente. Cuando yo lo estimo a ustedes como superiores a mí, siempre bajo la cabeza, en el sentido de que soy reverente, de que les respeto, de que le honro, de que le amo, de que les respeto. Y si usted piensa lo mismo hacia mí, me cree superior a usted, no porque yo sea superior, porque nadie es superior a nadie, no importa el estatus social, intelectual, ni económico que podamos tener, porque eso no es lo que le da valor al ser humano. Pero lo que sí le da valor al ser humano son las ideas correctas sobre la moral y la ética. Eso sí le da valor al ser humano. Eso sí nos da bastante valor a nosotros. El que podamos tener la ética correcta es el agente más, no solamente liberador y emancipador de la raza humana, sino que además de eso también nos ofrece, además de libertad, nos da la capacidad de poder ver de manera correcta y objetiva todo lo que está frente a nosotros. Voy a dejarlo hasta aquí por hoy porque ya son las 12. Y la semana que viene seguimos con el punto que viene. Bueno, estamos en el mismo punto, quedamos acá, voy a tomar un capture de esto. En la página 19. Anótelo por allí, por favor. En la página 19. Estamos en la página 19. Me hubiese gustado terminar este punto, pero después me voy a extender mucho y no quiero. De hecho, eso es lo último ya del capítulo, parece. Sí. Terminamos ese punto la semana que viene, este punto, y entramos ya en el capítulo 2 del libro. Capítulo 2 del libro tiene como nombre ¿Cómo puede un Dios bondadoso permitir el sufrimiento? Esa parte es excelente y muy interesante. ¿Cómo puede un Dios bondadoso permitir el sufrimiento? ¿Se acuerdan que le hablé de que vamos a tocar la paradoja epicuriana? La semana pasada les dije que vamos a entrar en el tema de la paradoja epicuriana, que cómo podemos nosotros, cómo podemos